Entonces dice, y a ti te daré las llaves del reino, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Bien, vamos a ver ahora cómo hay llaves que traen a nuestra vida, estas llaves que las podemos ocupar. También veremos cosas que pueden estar estorbando nuestra salud y cómo desatar también bendiciones a nuestra salud. Amén. Aunque podemos hablar, hay algo que se le conoce como salud integral. La salud integral es la que tiene que ver con el espíritu, con el alma y con el cuerpo. Amén. Salud completa, una salud que ofrece nuestro Señor Jesucristo. No vamos a abordar todo esto en esta madrugada porque realmente no nos alcanzaría. Solamente vamos a tocar algunos puntos importantes. Amén. Vamos a hablar de algunas llaves que podemos ocupar. Sí, amén, para lo que tiene que ver con nuestra salud. Número 1. Vamos a ver una de las llaves, o la llave más importante es su presencia o la persona de Dios. Amén. Dice en Éxodo capítulo 15, versículo 26, dice, y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Amén. Él es Jehová nuestro sanador. Amén. Así que esta es una de las llaves, invocar el nombre de Jehová nuestro sanador. Amén. Recuerde que hemos cantado Jehová Rafa. Amén. Él es el que sana. Dice, si oyeres, dice, ninguna de las enfermedades que envié a los egipcios la enviaré a ti. Otro texto en base a la persona de Dios, Jeremías capítulo 30, versículo 17. Se nos está yendo el tiempo muy rápido. Aleluya. Jeremías 30, 17 dice, mas yo haré venir, ¿qué? Sanidad para ti y sanaré tus heridas. ¿Dice quién? Porque desechada te llamaron diciendo, esta es Sión de la que nadie se acuerda. Pero ¿quién es el que hará venir sanidad? Jehová dice, mas yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas. ¿Verdad? En Éxodo 15, 26 decía, yo soy Jehová, tu sanador, y aquí confirma, yo haré venir sanidad sobre ti. Jeremías 33, versículo 6. Dice, he aquí que yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. ¿Quién es el que trae sanidad y medicina? Jehová nuestro Señor. Estamos hablando de las llaves. Amén. Por eso cuando expresamos ese canto, ¿verdad? Que dice, Yahweh, Rafa. Cuando yo sé que de Él, entonces yo voy a ocupar el nombre de Jehová, mi sanador, sabiendo que Él traerá sanidad a mi cuerpo, ¿verdad? Entonces yo invoco su nombre. Si estamos hablando de las llaves. Otro texto, Ezequiel capítulo 47, versículo 9. Ezequiel 47, versículo 9. Dice la palabra de Dios, y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos, ¿qué? Vivirá, y habrá muchísimos peces por haber entrado allí estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá
todo lo que entrare en este río. Amén. El río hace mención a la presencia, a la persona de nuestro Dios. Isaías capítulo 53, versículo 5, dice que fuimos 53, versículo 5, dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y fuimos nosotros curados. Amén. Ahora bien, cuando usted está padeciendo alguna enfermedad y deba ir al médico, su confianza no debe radicar en el médico ni en las medicinas, sino en Dios. Usted ore por esos medicamentos, ore para que Dios le dé sabiduría al médico a fin de que le pueda dar un buen diagnóstico, pero siempre toda nuestra confianza en Dios. Yo puedo tomar los medicamentos y decir, gracias Señor por la ciencia, pero tú eres Jehová Rafa, mi sanador. Tu palabra dice que tú traerás medicina. Señor, yo pongo estos medicamentos y los consagro para ti, pero yo invoco tu nombre para que tú traigas sanidad a mi cuerpo. ¿Sí? Pero mi confianza está en la persona de Dios. Amén. Esa es una llave. Otra llave es la escritura, declarar la palabra de Dios. Mateo capítulo 24, versículo 35. Aleluya. Mateo capítulo 24, versículo 35. Dice la palabra del Señor. Así es, cielo y tierra pasarán, mas no pasará. Entonces, otra llave es declarar su palabra. A través de su palabra conocemos que Él dice, yo soy Jehová, tu sanador. A través de su palabra conocemos que por su llaga fuimos nosotros curados. Esta palabra no ha pasado. Esta palabra es atemporal. Esta palabra es efectiva. Esta palabra trasciende el tiempo. Amén. Cuando yo tomo la palabra y la declaro sobre mi vida, la palabra está viva. Amén. Entonces yo digo, Señor, así como tu palabra lo declara, ¿sí? Por eso es bien importante que nosotros conozcamos la Sagrada Escritura. Amén. Otra llave es la obediencia. Hemos hablado de la obediencia. Amén. Dice en Éxodo 15, 26, cuando leíamos, dice, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. ¿Qué más dice? Éxodo 15. E hicieres. Ahí nos habla de la obediencia. Dice, e hicieres ¿qué? Lo recto delante de sus ojos. Otra llave es la obediencia. Amén. La obediencia de hacer lo correcto delante de Dios. Amén. Otra llave también es la fe. Ya vimos que sin fe es imposible agradar a Dios, pero la fe también al acercarnos a Él. Mateo capítulo 9, versículo 2. Dice la Escritura, más viendo la fe de ellos. Dice, y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús, ¿qué vio Jesús? ¿Qué hizo? Dice, y al ver la fe de ellos, entonces Jesús dijo al paralítico, ten ánimo, tus pecados te son perdonados. Y no solamente fue perdonado sus pecados, sino también fue sanado. Pero ¿qué hizo que Jesús manifestara la palabra? La fe de ellos. ¿Sí?
Entonces Jesús ve la fe que hay en nosotros cuando se trata de recibir sanidad. ¿Sí? Ve la fe. Entonces estamos viendo que la fe es una llave. ¿Cuánta fe tienes tú cuando vienes al Señor para recibir sanidad? ¿Sí? La fe es importante en la vida del creyente. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Sí? Sin fe es imposible. La diferencia en la vida del cristiano es la fe. Mire, yo he visto y le pregunto a mi esposa, o más bien dicho le platico, ¿sabía usted que el Dios nuestro Dios, el Dios del cristiano, es el más atacado? Usted nunca va a ver a un ateo atacando a Buda, a Alá. Usted nunca va a encontrar a un ateo, a un científico atacando. Solo atacan al Dios de la Biblia. Usted puede buscar y va a ver que no siempre al que tratan de atacar, al que tratan de demeritar su existencia, es al Dios de la palabra. ¿Sí? Y entonces ellos leen la Biblia, esta gente, filósofos, ateos, agnósticos, pero leen la Biblia sin fe. Y hay cosas que ellos no entienden porque solo se entienden a través de la fe. Por ejemplo, no estamos hablando de ese asunto, pero por ejemplo, uno de las grandes de los grandes argumentos que ocupan los ateos acerca de Dios es que como un Dios que pregona hacer lo justo ha hecho cosas injustas, como mandar a matar a mujeres y a niños. Ellos dicen, bueno, ¿cómo puede un Dios que se supone que es moralmente recto pedirle que maten a inocentes? Claro, no le puedes explicar algo a alguien que no tiene fe en el Dios de la Biblia porque no la va a entender, porque la Biblia no se entiende con la razón ni con la lógica. Se toma por la fe. ¿Sí? Entonces, si yo no tengo fe para creer en sanidad, para creer en milagros, no va a ocurrir en mi vida. Amén. Necesito tener fe. ¿Sí? Entonces, estas son algunas de las llaves. Ahora quiero compartirle algunas cosas o acciones que pudieran estar atando nuestra vida. Y vamos a repetir puntos. Número 1, la mayor es la desobediencia. Usted se va a aprender mucho de eso. Deuteronomio capítulo 28. La desobediencia a la palabra, a la instrucción de Dios, puede traer sobre nuestra vida enfermedad. Amén. Dice, pero acontecerá si no oyeres ¿qué? La voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos, que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Deuteronomio 28, versículo 15. Versículo 22 dice, Jehová te herirá ¿con qué? ¿Qué es tisis? ¿Alguien me puede decir qué es tisis? Tisis. Una enfermedad de los huesos. Es una enfermedad, la tisis es una... A la tuberculosis. Bueno. Hasta tísico que está así. Ajá, también. La sequedad. Dice, mire, Jehová te herirá de tisis. ¿De qué más? De fiebre. Léalo sin miedo. ¿De qué más?
Hay quienes sienten el vientre inflamado, les arde la panza, ¿verdad? ¿No será que porque están desobedeciendo en algo a Dios? ¿Qué más? ¿Qué más? Y con añublo. Y te perseguirán hasta que perezcas. Versículo 27. Jehová te herirá con y santo. Versículo 28. Y turbación de espíritu. Versículo 35. Delante de tu pie, sin que pueda ser curado. Versículo 58. Si no cuidares de poner por obra todas que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y temible, Jehová tu Dios, entonces Jehová aumentará maravillosamente tus plagas y las plagas de tu descendencia, plagas grandes y permanentes y enfermedades malignas y duraderas, y traerá sobre ti todos los males de Egipto delante de los cuales temiste, y no te dejarán asimismo toda enfermedad y toda plaga que no está escrita en el libro de esta ley. Jehová la enviará sobre ti hasta que seas santo. Infección tuberculosa en los pulmones. Ahora, ¿a raíz de qué viene toda esta enfermedad? De la desobediencia. Para haber sido como la estrella del cielo en multitud, por cuanto no obedeciste a la voz de Jehová, tu Dios. Sí, la desobediencia puede estar causando estragos. Ahora, no todas las enfermedades son producto de la desobediencia, ¿sí? Pero hay algunas, ¿sí?, que vienen porque somos desobedientes a la palabra de Dios, porque estamos escuchando y no obedecemos. No es el diablo que trae enfermedad, es Jehová que trae la enfermedad a quienes oyen y no obedecen. Hay gente que está enferma siempre porque así está su vida espiritual. Es rebelde ante Dios, ¿sí? Es necio ante Dios, ¿sí? ¿Sí? ¿Por qué? Por desobediente. No perdona, podemos hablar de muchas cosas, pero sale de una y entra otra. Médico tras médico, tratamiento tras ya le duele el bofe, ya le duele el buche. Sí, ya le hicieron estudios. Ya no hay donde más le puedan sacar sangre, ¿sí? Y, ay, ¿por qué, Señor? ¿Por qué me pasa esto? Bueno, porque te estoy hablando y no obedeces, ¿sí? Entonces, fiebre, ardor, inflamación, tumores, úlceras, fiebre, diabetes, ¿sí? Colitis por estrés, cáncer, ¿sí? ¿Por qué? Por desobediente, ¿sí? Simple y sencillamente. Esa es una cosa que puede estar atando nuestra salud, la desobediencia a la palabra de Dios. Ay, ¿por qué, pastor? ¿Por qué? Ore por mí, ore por esto. A veces digo, mira, ya obedezca a Dios. En cuanto obedezca a Dios va a venir su sanidad.
Amén. Ahora, no todas las enfermedades vienen a causa de la desobediencia, ¿sí? Eso quiero que quede bien claro. Amén. Hay enfermedades que Dios permite para incrementar nuestra fe, ¿sí? O con un propósito. Amén. Otra cosa que pudiera estar atando nuestra salud es el no aprovechar lo que Dios hizo al sanarnos. Oiga bien, hay gente que Dios ya le sanó y no ha aprovechado esa sanidad que Dios le ha dado, ¿sí? Y vuelve a caer en la enfermedad. Por ejemplo, el caso del rey Ezequiel en 2 de Reyes capítulo 20, versículo 1 al 7. Vamos a leerlo. 2 de Reyes, ya casi nos vamos, faltan 10 para las 4. 2 de Reyes 20, desde el versículo 1, ¿ya lo tiene? Dice, en aquellos días Ezequías cayó ¿qué? Enfermo de muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo, te ruego, Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David tu padre, yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas, y he aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová y añadiré a tus días y te libraré a ti esta ciudad del mano del rey de Asiria y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David. Ahora mire lo que dice 2 de Crónicas capítulo 32 de este mismo rey. 2 de Crónicas capítulo 32 versículos 24 y 25. Dice así, en aquel tiempo Ezequías enfermó de muerte y oró a Jehová, quien le respondió y le dio una señal, mas Ezequías no correspondió ¿qué? Al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón y vino la ira contra él y contra Judá y Jerusalén. Ahora mire, Dios lo había sanado a Ezequías, pero dice que él no correspondió de la misma manera, ¿sí? O sea que Dios lo sanó, aquel lloró a lágrimas y le dijo, Señor, acuérdate que yo he andado en tus caminos y he hecho lo bueno, Señor, sáname, Padre. ¿Sí? Te prometo que si me sanas, Señor, te voy a servir con todo mi corazón. Yo no voy a faltar a tu casa, Señor. Le voy a hablar a la gente que tú eres real y verdadero. Si tú me sanas. Y Dios lo ha hecho. ¿Y qué crees? Que muchas veces no hemos correspondido a Dios con el mismo bien. Y viene nuevamente la enfermedad. ¿Sí? ¿Sí o no la gente cuando está y ya ahí que ya siente que ya se le va la vida? Le promete a Dios. ¿Sí? Señor, de veras te lo juro, Padre. Si tú me sanas todos los días, Señor. No habrá día que no falte a tu casa, llueva, truene, relampaguee, haga sol, me tenga que ir caminando. Se repone, agarra fuerza y nunca más lo vuelvas a ver en la casa de Dios. ¿Sí? Y ahí viene otra vez
la enfermedad. Porque no correspondemos y porque no aprovechamos lo que Dios hizo sanándonos. Amén. Otra cosa que puede estar atando e impidiendo nuestra sanidad física es no cuidar nuestro cuerpo. Amén. Mire lo que dice 1 Corintios capítulo 6, versículo 19. ¿Qué dice? 1 Corintios 6, 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo, no vuestro puerco, o ignoráis que vuestro cuerpo, ¿qué es? El cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois? ¿Qué es nuestro cuerpo? No lo escuché. ¿Qué es nuestro cuerpo? ¿Templo de quién? Del Espíritu Santo. No vaya a salir como un hermano que le preguntaron: ay, hermano, usted está bien lleno, bien robusto. Dice: es que yo no quiero ser solamente un templo del Espíritu, yo quiero ser un auditorio del Espíritu. Pero mire lo que dice el Espíritu Santo, 1 Corintios capítulo 3, versículo 16. ¿No sabéis que sois qué? 1 Corintios 3, 16. ¿No sabéis que sois qué? Y que, versículo 17. Si alguno destruyere, ¿qué? ¿Y cuál es el templo de Dios? Ahora, si nosotros no estamos cuidando nuestro cuerpo, si lo estamos destruyendo, estamos atando nuestra salud. ¿Sí? Por eso es bien importante que usted entienda que tiene que cuidar su cuerpo, porque no es suyo. Ese cuerpo es templo, y hay de aquel que destruya el cuerpo o el templo. ¿Sí? ¿Cómo anda de azúcar? ¿Cómo anda de colesterol? ¿Cómo anda de los triglicéridos? ¿Está cuidando el cuerpo? ¿Está siendo responsable? Amén. Porque ya no es su cuerpo, es templo y morada del Espíritu Santo. Ay, yo no sé por qué me duele el riñón. Pues tanta coca, tanta Pepsi. ¿Sí? Sáname, Señor, sáname. Pero tú le sigues metiendo el refresco. ¿Qué estás haciendo? Destruyendo el templo. ¿Sí? Y nosotros mismos estamos provocando ese daño y esa atadura a nuestra salud. ¿Por qué? Porque dice la Escritura: el que destruye, pero ahí estamos nosotros, dándole. Amén. Entonces la desobediencia trae consecuencias, trae las enfermedades. Por algo la Escritura me dice que yo cuide el cuerpo. ¿Sí? No es asunto más que de la palabra. ¿Sí? Ahora, estamos hablando de llaves. Usted tiene las llaves y usted va a saber lo que va a hacer. ¿Quiere estar sano? Ocupe las llaves. ¿Cuáles llaves? Cuidar el templo. ¿Sí? Cuidar mi cuerpo. ¿Sí? Bájele a las grasitas. ¿Verdad? Bájele al refresco, bájele al café, bájele al pan.
Porque luego al rato dije, Señor, sáname. ¿Cómo te voy a sanar si tú estás destruyendo el templo? ¿Sí? Tú lo estás acabando. No nos cuidamos, no nos alimentamos bien o nos alimentamos de más, no hacemos ejercicio, solo acostados, sentados. Sonría, Cristo le ama. A lo mejor no querían que yo tocara este punto. Amén. No destruyamos el templo. Amén. El café. Créame que yo he tenido que bajarle al café. Yo me tomaba hasta 6 u 8 tazas de café diarias. Cafetero. Ahí estaba mi hermana Abigail, me alcahueteaba, me llevaba unos pomotes así de café. Lo amo, pastor. Pero y como ya se salió de ahí, pues ya contribuyó a mi sanidad. ¿Ah? Tiene más de 4 años que no tomo refresco de Coca-Cola ni Pepsi-Cola. Tomaba yo demasiadísimo. Al principio me dolió el riñón porque recibía cierta cantidad de azúcar. Pero no. Uno no está esclavizado, puedes tomarte moderadamente. Pero otra cosa es que tú estés en el exceso. Y con esos excesos venga y le digas, ay Señor, sáname, Padre. Y mira, 15, 20 tacos, 25 taquitos, cada tercer día. Ay, me fui a hacer los estudios, pastor, y el colesterol, ore para que se baje, bájele a tanta tragadez. Aleluya. Bájele. Amén. Queremos que Dios nos sane, pero nosotros queremos seguir ahí. Sonría, Cristo le ama. El que destruyere el cuerpo. Amén. Así que cuídese. No estoy diciendo que no pueda darse sus gustitos, pero hay que ser moderado, ¿verdad? Pozolito de vez en cuando, ¿verdad? Mondonguito por allá. Un día a la semana, algo, pero ya de todos los días, hermano. Sí. Sí, por eso siente que le falta el aire. Sí. El corazón siente que le anda como a 3,000 por hora. ¿Sí? Sonría, Cristo le ama. Aleluya. Estamos hablando que tenemos llaves y que estamos hablando de atar y desatar. Otra cosa que puede estar atando nuestra salud, y como ya vimos la desobediencia, pero también la desobediencia lleva al pecado. Apocalipsis capítulo 2. Versículo 21. Apocalipsis 2:21. ¿Ya lo tiene? Dice, y le he dado tiempo, pero no de su. Versículo 22. Yo la arrojo y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Aquí está hablando de Jezabel y la doctrina jezabélica, pero estamos hablando que dice, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación.
Entonces hay gente que a causa del pecado, Dios le azota con la enfermedad. Amén. También la amargura, el enojo pueden desatar enfermedades sobre nuestro cuerpo. Amén. Por ejemplo, 1 Samuel capítulo 25 nos habla de un hombre llamado Nabal. 1 Samuel 25, versículos 37 y 38. Ya está cantando el gallo. No nieguen al Señor. 1 Samuel capítulo 25, versículos 37 y 38. ¿Ya lo tiene? Dice: pero por la mañana, cuando ya a Nabal se le habían pasado los efectos del vino, le refirió a su mujer estas cosas y desmayó su corazón en él y se quedó como una piedra. Y 10 días después Jehová hirió a Nabal y murió. Lo que se relata en este texto es que cuando Abigail le contó de que ella se había ido a encontrar con David para que David no viniera a matar, a destruir la casa de Nabal, Nabal se enojó tanto que le dio un derrame y 10 días después murió. Hay gente que a causa de ser tan biliosa se enferma. ¿Usted conoce gente biliosa? ¿Sí? Gente que se enoja. Y ahí dice: ya mi ojo me anda temblando. Ya siento que se me enchueca la boca. Porque hay gente biliosa. Gente que se enoja por todo. ¿Sí? Entonces, esas reacciones de enojo desmedido repercuten en la salud. ¿Sí? Como también la famosa colitis o la gastritis por estrés. Hay gente, ¿verdad?, que está bien estresada, bien presionada y su estómago es un ruidero. Se inflaman. ¿Sí? Y un ruido, ¿por qué? Porque están estresados emocionalmente y les ocasiona daños. Amén. Otra cosa que puede estar ocasionando en nuestra salud ciertas ataduras es no aceptar la voluntad de Dios. En Job capítulo 1, 22 dice que Job no atribuyó a Dios despropósito alguno. Lea a alguien Job capítulo 1 versículo 22. Aleluya. En todo esto, ¿qué? Ni atribuyó a Dios, ¿qué? ¿Qué entiende por que no atribuyó despropósito alguno? ¿Que no le echó la culpa a Dios? ¿O que dijo, esto no me está pasando? Está pasando por un propósito. Algo que yo no sé, pero cuando no entendemos o no aceptamos la voluntad de Dios, eso puede prolongar algo en nuestra salud. ¿Sí? Porque estoy diciendo, no todas las enfermedades vienen a causa ni del pecado o de la desobediencia. Hay ocasiones que vienen en nuestra vida cosas porque Dios las permite a fin de llevarnos a un punto, a un crecimiento, pero cuando no entendemos su voluntad y estamos chocando con su voluntad. Por eso dice que Job no atribuyó a Dios despropósito alguno. Él dijo, por algo. No es como que hoy Dios se levantó y dijo, pues voy a ver qué hago con Job, lo voy a enfermar. Solo porque tengo el placer y las ganas de enfermarlo. ¿Será que así actúa Dios? Es que no, que una mañana diga, no, pues voy a enfermar a Caleb porque
me dio la gana de enfermarlo. Y pum, cae enfermo. No, Dios no actúa así. Cuando Dios obra sobre los que le aman, todas las cosas que le ocurren, les ocurren para bien. El problema es cuando nosotros no aceptamos su voluntad y nos encontramos peleando, ¿sí? Eso puede estar atando nuestra sanidad. Amén. Puede estar afectando nuestra salud. Amén. Probablemente Dios permitió esa situación en tu cuerpo, en tu salud, porque quería llevarte a un tiempo de comunión, a un tiempo de reflexión, a un tiempo de quebrantamiento, a algo bueno para tu vida. Platicaba yo hace unos días con una hermana y no recuerdo a quién le platicaba, creo que le platicaba al hermano Caleb. Y me decía la hermana muy sincera, dice, pastor, dice que quiero que ore por mí. Tengo un problema en mi pie. Dice, pero creo que me ha faltado fe, dice. Y ya no sé qué hacer, dice, porque pienso que si voy al médico, según yo, voy al médico porque soy incrédula, porque no creí lo suficiente en Dios. Pero si me quedo sin ir al médico, esto se va a poner peor. Entonces ya no sé qué hacer. No sé si quedarme es peor o ir al médico. Entonces, mire, hermana, le digo, a veces Dios nos permite, a veces Dios no nos sana como quisiéramos, ¿verdad? A veces quisiéramos que de manera... esas maneras gloriosas, sobrenaturales vinieran. A veces Dios nos va a hacer pasar, a veces por un quirófano, por una intervención, porque tiene un propósito. Pero a veces nosotros no, como queremos que lo haga a nuestra manera y no aceptamos otra manera, eso está afectando nuestra salud. Y cuando nosotros decimos, Señor, no sé por qué tú lo permitiste, eres omnisciente, todo lo sabe, yo solamente rindo mi voluntad a ti y me entrego a ti. Eso va a traer sanidad a nuestro cuerpo, ¿sí? A eso me refiero, por eso dice que Job no atribuyó a Dios despropósito alguno, ¿sí? Señor, si, por ejemplo, mi esposa hace 2 años creo, ¿verdad? En el 2020, le diagnosticaron unos quistes, 3 quistes. Y la hermana Nancy nos ayudó y nos contactó ahí con un médico y fuimos. Y yo estoy orando, ¿verdad? Y le digo, Señor, yo quisiera, así, yo quisiera que esos quistes se diluyeran, desaparecieran así de manera sobrenatural. Eso es lo que yo quisiera. Pero si tú quieres que mi esposa vaya y a través de un cirujano ella pueda ser operada y esos quistes removerse, también que se haga conforme a tu voluntad, dame los recursos económicos. Yo quisiera que fuera diferente, pero no es como yo quiera, es como tú quieras. Si tú quieres que vaya al quirófano es por un propósito, ¿sí? Pero a veces cuando no entendemos el propósito de Dios, eso está afectando nuestra salud. Amén. Acciones que desatan sanidad. Aleluya. Número 1, si entendemos que la desobediencia y el pecado atan nuestra salud, bueno, existe algo llamado arrepentimiento. Amén. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se arrepintieren de su mal camino, entonces yo oiré desde los cielos, ¿sí? Y sanaré su tierra, ¿sí? Perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. El arrepentimiento, Deuteronomio capítulo 30, versículo 1 al 3. Le tengo una buena noticia, nos quedan unos minutos. No sé si es buena o mala porque ya se nos fue toda la noche.
Yo no sé, pero se me hizo demasiado corto. Amén. Creo que lo vamos a extender hasta las 9 de la mañana. Aleluya. Deuteronomio 30, versículo 1 al 3, ¿ya lo tiene? Dice, sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiera arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios, y a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos con todo tu corazón y con toda. Entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiere esparcido Jehová tu Dios. Amén. O sea, si hay arrepentimiento, si hay obediencia. Otra acción que desata sanidad en nuestra vida es ocupar los elementos bíblicos. Le voy a dar 2 elementos bíblicos. Uno es el ocupar, ¿sí? Es importante que usted siempre tenga aceite dedicado al Señor. Santiago capítulo 5 versículo 14. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Santiago capítulo 5 versículo 14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Amén. Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Ungiendo, dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a quiénes. Ahora, los ancianos no son de edad, sino los responsables, los encargados. Pueden ser también en edad o pueden ser jóvenes, son los responsables, amén. Dice, llame a los ancianos, ¿de dónde? ¿Qué tenemos que hacer? Llamar. Ahora, si usted está enfermo y no los llama, ¿cómo van a saber? ¿Verdad? A veces, usted no me vino a ver cuando estaba yo enfermo. Me habló, me envió un mensaje. Se supone que el Espíritu de Dios le revela, ¿no? Se supone que usted es un nombre de Dios. Amén. Ocupar los elementos bíblicos. Uno es llamar. Dice el refrán mexicano que el que no habla, llame a los ancianos, a los líderes, a los encargados, a los responsables, a los que están velando por usted. Amén. Dice, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, por la persona enferma. ¿Y qué más? En el nombre del Señor. Ocupar el aceite es un elemento bíblico, ¿sí? Agarre el aceite, frótelo en sus manos, póngalo en la frente, en la pancita, en la muela, en el oído, en el riñón, en el cachete, en la rodilla, en la pierna, ¿sí? Úngalo con aceite. Ay, no, eso es anticuado, ya no se usa. Son elementos bíblicos. Bendito Dios, el hermano José trajo su aceite. Vamos a orar para bendecir ese aceite, ¿sí? Usted también compra aceite. ¿Cuántos tienen aceite orado en su casa? Amén. Si no tiene, tráigalo el domingo y vamos a orar por ese aceite. Amén. Porque es bíblico. Lucas capítulo 4, versículo 40. Otro elemento bíblico. Lucas 4, versículo 40. Dice, al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él. Y él,
Otro elemento bíblico es la imposición de manos. ¿Sí? La imposición de manos. Ponga sus manos sobre los enfermos y sanarán. ¿Sí? El domingo ungimos nuestras manos con aceite. ¿Ah? Yo no sé en qué momento el Espíritu Santo de Dios le dirigió a poner sus manos. Yo puse mis manos sobre algunos, ¿verdad? Pero la imposición de manos es un acto o un elemento bíblico. ¿Sí? Entonces estamos hablando de acciones que desatan sanidad. Amén. Un punto no menos importante y quizás muchas veces no le hemos dado el lugar respectivo es congregarse. ¿A poco congregarse trae sanidad? Sí. Hebreos dice, capítulo 10, versículo 26, me parece que dice que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Ahora, mire, Lucas capítulo 13. Vámonos rápido porque si no aquí se nos va a ir todo el tiempo. Lucas 13, versículo 10. ¿Ya lo tiene? Lucas capítulo 13. A lo mejor ya sus ojitos ya no le dan para leer. Ya vos con los ojos están así. Enseñaba Jesús. A ver lo del instituto. ¿Qué era la sinagoga? Ese día le daban un rollo. En la sinagoga se reunían para leer las escrituras, la ley. Lugar de congregación, dice, enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de, y había allí ¿quién? Que desde hacía tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía. ¿Cómo será que andaba esa mujer? Dice que andaba 18 años, no se podía y tenía ¿qué? ¿Y ella dónde estaba? ¿Y quién estaba en la sinagoga? Jesús. Ajá, sigamos leyendo. Mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego. Pero si esa mujer no hubiera ido a la sinagoga, no se hubiera sanado. ¿Sí? Si ella no hubiera ido a la sinagoga, ella no hubiera recibido sanidad. ¿Sí? Entonces, si yo voy a un lugar donde se alaba y adora a Dios, yo puedo recibir sanidad. Pero si yo no voy, es muy probable que no. Si esta mujer no hubiera estado ahí, Jesús no lo hubiera visto, Jesús no le hubiera puesto manos, Jesús no la hubiera sanado. ¿Sí? Hay de aquellos que ahí se quedan en su casa y no se congregan. Aquí está Dios conmigo. Sí, ahí está Dios. Pero por algo dijo que no dejemos de congregar. Entonces congregarnos también puede traer y desatar sanidad a nuestra vida. ¿Sí? Entonces cuando usted se siente enfermo, yo sé que hay algunas enfermedades que sí nos van a evitar venir a la casa de Dios. Pero no cualquier dolorcito que, ay, me dolió el ombligo. No voy a, tengo un dolor en el ombligo. Me duele el labio. Amén. Venga. Para que Dios le sane. Y ya si se muere, pues aquí adentro en la casa de Dios. Ya está seguro su alma, ya se va. ¿Sí? Pero a veces cualquier, ay, me duele
la uña del dedo gordo del pie. No puedo ir a la iglesia. Un dolor mortal. Y allá se quedó. ¿Y cómo va a recibir sanidad si allá se quedó? ¿Sí? Sí, se puede morir por el dolor de la uña. Pero si le dicen, oiga, llegó un apoyo, se le va el dolor. Se hacen valientes. Se quita la uña. ¿Sí? Congregarse también trae sanidad. Si esta mujer no hubiera estado en la sinagoga, esta mujer no hubiera sido sanada. Y ahí pudo haberse pasado otros 18 años. Yo me imagino que después de 18 años, ¡trac!, le tronó. ¿Se imagina? 18 años. Así. No podía. Y de pronto. Pero si se hubiera quedado en su casita, no hubiera recibido sanidad. Congregarse desata sanidad en nuestra vida. Amén. Así que, mis amados hermanos, para concluir esta enseñanza, hemos esta noche pasado a través de este maravilloso versículo de Mateo capítulo 16, versículo 19. ¿Sí? Y a ti te daré las llaves. Ya vimos las llaves. A ti. Todo lo que ates en la tierra será atado. Todo lo que desates en la tierra será desatado. Lo que tú hagas con las llaves ya es asunto tuyo, sea que las quieras ocupar o no. Lo que debes de saber es que como iglesia Dios te ha dado autoridad, Dios te ha dado responsabilidad. ¿Sí? Entonces tienes llaves para bendecir tu salud, tienes llaves para bendecir tu matrimonio, tienes llaves para bendecir tu familia, tienes llaves para bendecir a tus hijos, tienes llaves para bendecir tu economía, tienes llaves para bendecir tu salud. Si las quieres o no ocupar, eso ya es otro cantar. Eso ya es asunto de cada uno de nosotros. Pero si yo sé que tengo esas llaves, pues las voy a ocupar. ¿Sí? Para mi beneficio